Este lunes comienza la vigencia del nuevo incremento del salario mínimo. 4.889 bolívares con 11 céntimos, ni siquiera 4.900 bolívares. Para hablar de este tema y otros de interés para los trabajadores nos acompaña en lo que la gente pregunta Froilán Barrios. Muchísimas gracias, Froilán, por estar con nosotros. 4.889 con 11. ¿Qué se compra la gente con eso? Bueno, muy buenos días, José Vicente. Mira, realmente pues la situación es dramática para los trabajadores venezolanos porque cada día tenemos un gobierno que anuncia aumentos, pero por el otro lado la realidad del mercado, esos aumentos prácticamente están ya consumidos por la feroz inflación que tenemos en el país. El gobierno no quiere entender eso, se ufana de que, bueno, la sumatoria de todos los aumentos que se han hecho durante el año, de 15%, 10% en enero, después 30% y ahora sumado todo 63%, pero tenemos una inflación en alimentos que va a cerrar el año en más de 100%. Y la general va a superar de largo el 70%, va hasta al 80%. De nada vale entonces publicitar de que tenemos el mejor salario de América, cuando no es, primero que no es realidad, de América Latina, y en segundo lugar que no se compra prácticamente o nada. Cuando vamos a los centros comerciales vemos las vitrinas de las miradas tristes, porque la gente ve los precios y sabe que un salario mínimo de esa magnitud, con un par de zapatos de 4.000, 5.000 bolívares o cualquier camisa, pues que 3.000, 4.000 bolívares por decirle a la de más bajo precio. Evidentemente que este año tendremos un diciembre sin estreno, tendremos un diciembre prácticamente pues en la miseria para la población venezolana, cuando lo que requiere el trabajador es que haya políticas que frenen la inflación, que doten de poder adquisitivo, y eso no le suena en los oídos ni al presidente ni a su gabinete. Me faltaba a mí mencionar que Froilán Barrios es el licenciado en Relaciones Industriales, el coordinador, uno de los coordinadores nacionales de FADES, del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato. Y también él es integrante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de la CTV, secretario ejecutivo. Fue electo a principios de siglo prácticamente. Y era una voz disidente dentro de lo que era la antigua CTV. Aquella CTV de Carlos Ortega, de Manuel Cova, entraba un personaje distinto, un personaje crítico. Hoy en día la CTV prácticamente podríamos decir que se ha extinguido. Y yo hago esta mención, Froilán, porque tú siempre fuiste irreverente en cuanto a la defensa del derecho de los derechos de los trabajadores. Y recientemente el gobierno ha mencionado mucho que en el pasado no se defendió a los trabajadores, que las modificaciones de la legislación laboral fue para prácticamente hurtarles sus prestaciones sociales, y en la práctica vemos que el salario no alcanza. ¿Cuál es la visión hoy en día de la realidad laboral en Venezuela, según Froilán Barrios? Bueno, José Vicente, mira, en el año 2012, ya vamos a cumplir 3 años ahora en el 2015, ¿no? Se aprobó una nueva ley orgánica del trabajo. Bueno, realmente no es una nueva ley orgánica, es un decreto, porque el presidente Chávez violentó la Constitución y dictó un decreto cuando una ley orgánica que debió aprobarse con los 2/3 de la Asamblea Nacional. Bueno, eso lo convirtieron en costumbre. Con las leyes habilitantes, ahora también Maduro le gustó la manía pues, de aprobar leyes orgánicas, ¿no? Y la ley del trabajo, o el decreto ley que se aprueba, supuestamente era para que generara más empleo, si bien es cierto, una serie de artículos progresivos individuales. ¿Cómo cuáles? Más días de vacaciones, la protección al fuero maternal y paternal, se aumentaron los días de las utilidades, se disminuyó la jornada de trabajo, pero de eso de nada vale en un país cuando no se puede acceder al empleo, es decir, cuando el mismo gobierno emite medidas coercitivas al mercado que le cierre el paso a las nuevas generaciones para que se incorporen al mercado de trabajo, que son más de 150.000. Entonces, de nada vale utilizar la ley como se utilizó en el 2012 como señuelo electoral de las elecciones de octubre de 2012, cuando realmente el país
prácticamente se ha cerrado al empleo digno. Lo que se produce es un trabajo precario en la economía informal que ha hecho una cifra impactante. Bueno, más de 1.600.000 venezolanos ya girando hacia los 2 millones se han ido del país en estos últimos 4 o 5 años por estudios que se han hecho por universidades, donde la juventud, sobre todo, más del 80% son jóvenes entre 18 a 30 años, se van del país porque no ven ningún tipo de posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Entonces la gran pregunta es esa: ¿cuál es la situación? Bueno, la precariedad. Ese es el resumen, la precariedad laboral, porque no se respetan los contratos colectivos, porque el poder adquisitivo dista mucho. Hoy un trabajador no puede decir que pueda adquirir, así esté casado, pues, y su pareja trabaje, que pueda adquirir vivienda, que pueda adquirir los artículos de la renta alimentaria, pues, que están alrededor de 14.000 bolívares y 26.000 la canasta básica, puede adquirir para poder vivir decentemente. Y si el grupo aumenta a 5, que es el grupo promedio en Venezuela, evidentemente que estamos en un verdadero desastre. Es un apocalipsis lo que están viviendo los trabajadores venezolanos en este sentido. Yo quiero colocar el acento en el carácter sindical de Froilán Barrios, porque si pusiéramos las tres patas de la mesa entre patrono empresarial, patrono gobierno y trabajadores desde el punto de vista sindical, pues evidentemente esta sería la pata a la que le correspondería Froilán Barrios. Para poderle preguntar frontalmente si Froilán Barrios considera que la legislación laboral en Venezuela debe ser estudiada y modificada para flexibilizar y permitir la generación de patronos en el país. Bueno, una cosa no contradice a la otra, es decir, el país necesita que existan cada día más emprendedores, que existan más empleadores, que existan más patronos. ¿Por qué? Bueno, porque las cifras son contundentes en el país. De 13.500.000 trabajadores que laboran que están ubicados en la población activa, 7 millones están laborando en el sector formal. Y del sector formal, 2.500.000 trabajan en el sector público. El otro, 4 millones y algo, 500, 600.000, laboran en el sector privado, pero con una particularidad, es que se han venido reduciendo sustancialmente. En los últimos 6 años ha habido más de 200.000 empleadores menos en el país. Se han cerrado empresas y solamente en el sector industrial estamos hablando de más de 5.000 empresas en particular. Entonces, donde se ha producido el empleo digno, bueno, sobre todo es la demostración acá en Venezuela, ha sido en el sector privado. En el sector público ha sido todo lo contrario. Cuando el Estado le ha puesto, ha expropiado, ha estatizado en cualquier sector, desde la banca, los alimentos, la siderúrgica, el petróleo, donde le pone la mano, ese contrato colectivo prácticamente se congela, desconoce los sindicatos, le pone el remoquete bolivariano a los sindicatos, pero es para que no representen prácticamente a los trabajadores. Y tenemos entonces pues el grave balance de que en el país la oferta de empleo, que es lo principal por lo que se mide en cualquier país del mundo, prácticamente se ha reducido nulamente pues a muy pocas cantidades. Bueno, me mencionaba Froilán Barrios algunos aspectos positivos que considera que tiene la legislación moderna en materia de derechos laborales. Por ejemplo, el fuero paterno y materno a la hora, por ejemplo, del nacimiento de los niños, el incremento de las utilidades, el tiempo vacacional. Pero mencionaba como positivo algo que los patronos han criticado mucho, la reducción de la jornada a 7 horas porque combinado con la inamovilidad laboral, pues da mucho pie a disminución del rendimiento laboral. Estos dos aspectos en particulares, ¿cómo los ves? ¿Serían susceptibles de modificación? ¿Serían susceptibles de análisis? Mira, particularmente con la jornada de trabajo, yo siempre hice una observación, aun cuando eso es una conquista histórica desde el 1 de mayo de 1886, que es siempre la reducción del tiempo, es una conquista histórica, una aspiración histórica de los trabajadores. Realmente la dinámica de la evolución del mercado en el mundo entero ha demostrado que el tema no es la jornada, o sea, el tema no es el tiempo, sino la oferta de trabajo que se produzca en un país. Por ejemplo, en Francia se redujo a 36 horas,
Ahora regresaron otra vez a 40. ¿Por qué? Bueno, porque el tema no era por la legislación francesa, e incluso la reducción a 36 le facultaba al patrono para que organizara la jornada al año, que eran 2000 y tantas horas al año, y el trabajador terminaba perdiendo sus horas extras que él aspiraba. Entonces aspiraron de nuevo a dejar como estaba antes y que continuara, en ese caso, la jornada con mayor tiempo. Entonces el problema en Venezuela hoy no es que se reduzca la jornada a 40 horas, es que haya un relanzamiento de la productividad en el país, que se reactiven las zonas industriales, que se implemente un gran plan de reconstrucción nacional de toda la infraestructura nacional para que se reactive el mercado laboral. ¿Y cómo se consigue eso con una amenaza permanente de expropiación? Y ya ni siquiera de expropiación, hasta de confiscación. Porque si ellos consideran por parte de las autoridades que tú tienes una empresa y la empresa es irregular, sin derecho a la defensa, te la quitan y no te la pagan. Entonces, de repente tú tienes dinero en el bolsillo y dices, yo tengo interés en montar tal tipo de negocio, pero ves la legislación en Venezuela, ves el acoso estatal en Venezuela y dices, no, yo más tengo, yo no voy a meter mis reales ahí porque los puedo perder. Mira, yo tengo un sobrino, ahora que estás planteando eso, que intentó hacer, el muchacho conoce de informática y hace asesor en el área. Bueno, y ha tardado más de 2 meses y medio en montar una empresa. En Colombia, en 48 horas, en 72 horas tú montas una empresa con los requisitos del caso. Entonces, ¿qué pasa en el país? Mira, yo estas medidas que estoy proponiendo, lo digo con toda franqueza, yo las planteo es para un gobierno de transición. O sea, tú no ves con este gobierno. No, este gobierno no tiene ningún sentido, no plantea en absoluto ningún tipo de diálogo, insiste pues en manejar el presupuesto nacional, todo nuestro ingreso nacional, insiste en manejarlo como un botín para mantener sus privilegios, porque ellos sí son un Estado muy rico, con un pueblo cada día más pobre. Entonces no hay ningún tipo de oído a estos planteamientos que no son nuevos, no es que estamos descubriendo, lo hemos venido haciendo durante todos estos años y que precisamente por no entrar en diálogo es que estamos en la condición que estamos. Freilán, ¿cuáles son los puntos de coincidencia que ustedes tienen con los patrones naturales? De las conversaciones que han tenido en años, ¿cuáles son los puntos de convergencia y cuáles son los puntos de divergencia? Bueno, nosotros nos sentamos, nos reunimos, incluso ante la sordera del gobierno de no querer convocar al diálogo, que ellos le colocaron un estigma, que es el diálogo tripartito, ¿no? Por el tema de las prestaciones sociales en el 97. Tuvimos que reunirnos en Cúcuta, bajo los auspicios de la OIT, los sectores sindicales y los representantes de los empresarios en Venezuela con Fedecámara, ¿no? ¿Y cuál fue el punto de convergencia fundamental? El tema del empleo. O sea, el tema del empleo es un tema que es el punto común, es el espacio común, pero el empleo digno no es que está proponiendo el gobierno, que es un empleo con contratos colectivos suspendidos, lo colocamos como empleo precario, ¿no? ¿Y por qué? Porque el tema del empleo significa el relanzamiento de la industria nacional, la eliminación de la economía de puertos, que ha venido matando el empleo tanto en el sector agrícola como en la agroindustria y en la manufactura, y por supuesto sus efectos posteriores en la construcción. La divergencia natural que tenemos con el sector privado, que siempre planteamos, es cuando se discute un contrato colectivo, cuánto debe ser la participación del trabajador en esa riqueza que se produce y que mediante el diálogo se puede discutir y se puede establecer acuerdos. Pero se ha llegado a un lado, a un aspecto extremo con el gobierno, desde la toma de las empresas por parte de la clase obrera, la clase trabajadora, por lo menos desde el punto de vista propagandístico. Bien ha señalado Froilán Barrios que en más de una experiencia, pues empresa que ha tomado el gobierno, pues no ha funcionado, tanto grande como pequeña. ¿Cuál es la solución? ¿Es la de los trabajadores en ese rol o zapatero a tu zapato? El trabajador en su rol de trabajador, el que tiene cargo de dirección en su rol de cargo de dirección. ¿Cuál es el punto medio para que todo el mundo gane? Mira, yo creo que cuando salgamos de esto, porque los países no tienen vocación suicida, ¿no? Nosotros tendremos que ir a un nuevo modelo de relaciones de trabajo en Venezuela. No se trata de regresar a qué es lo que uno aspira. No se trata de que solamente el trabajador tenga como producto de la relación con el patrono
privado o público, y en este caso hablando del patrono privado, tenga como resultado nada más el salario o la firma de un contrato colectivo. Yo creo que tenemos que ver otros modelos y otras experiencias donde los trabajadores participan en las ganancias de las empresas con acciones. De hecho, en Venezuela tuvo una experiencia Sidor, es decir, la participación accionaria en la gestión. Pero yo le agrego, además de la participación accionaria en la gestión, yo creo en un modelo de relaciones laborales donde los trabajadores participen también en la dirección, pero no como el patrono enemigo, no como hace Maduro, y también lo proponía Chávez, que era la expropiación de la empresa privada para tomarle a un patrono Estado, que más, por cierto, expoliador y explotador que el otro, ¿entiendes? O sea, que más, en todo caso, en el sentido de la palabra, cuando se le desconocen los derechos de los trabajadores. Entonces, yo sí creo en un modelo laboral integrado donde los trabajadores participen en la gestión conjuntamente, que es lo que se conoce en el mundo como la cogestión, donde patronos privados con trabajadores y la participación del Estado puedan relanzar, porque yo creo que no podemos pasar del estatismo salvaje que tenemos en este momento, pasar al neoliberalismo o al capitalismo salvaje de otras épocas, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va la participación, pero primero tenemos que resolver la situación en este momento, y que yo creo que el sector privado y el sector sindical debe lanzarle luz al país, porque los trabajadores lo que están recibiendo de la realidad venezolana es totalmente precariedad y falta de poder adquisitivo y pobreza generalizada y un salario por el subterráneo. Y yo creo que, aun cuando no se puede hacer ningún tipo de gestión diferente que la de proponer, en este caso, el término del empleo digno es el punto de convergencia con los empresarios. Ahora, Froilán, el gobierno de Chávez se caracterizó por sacar a la luz pública o dar nacimiento a instituciones paralelas cuando algo le era incómodo. Cuando Chávez no puede ganar a nivel de elecciones, la Confederación de Trabajadores de Venezuela crea la UNT. Y la UNT en principio era el sindicato con el que ellos se entendían, un sindicato en principio muy agresivo, un movimiento sindical muy agresivo que iba a la toma de las empresas. Hoy en día ha habido como un punto de quiebre. Y UNT como que se ha separado un poco del gobierno, porque los dirigentes sindicales o pseudodirigentes sindicales que están con el gobierno pues son contados y siempre están en los actos. ¿Ustedes han tenido acercamiento con UNT? ¿Ustedes sienten que hay la posibilidad de un reagrupamiento del movimiento sindical en pro de la defensa de los trabajadores, divorciándose de ese gran vicio histórico de ser un arma política de las organizaciones? Bueno, sí lo hemos tenido, mira, porque es una obligación para el movimiento sindical, que siempre habla de autonomía frente a partidos, sindicatos, patronos privados y gobiernos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tú tienes ya del gobierno, tienes ya la amenaza ya expedita, que lo ha dicho tanto Maduro como lo dijo Chávez, de crear organismos paralelos. Mira, aquí se han creado, aparte de los sindicatos bolivarianos, que desde el 2004 para acá, fue una política del Ministerio del Trabajo, se han creado milicias obreras, reservas militares, consejos de trabajadores que están en la ley del trabajo, que no se ha aprobado la ley, pero ya los están creando, ilegalmente, por cierto. Se han creado las brigadas de trabajo voluntario, y ahora, recientemente, el viernes pasado, el presidente Maduro instauró el Consejo Presidencial de la Clase Obrera, donde simplemente es un instrumento para controlar a los trabajadores, en vez de ser un instrumento para que los trabajadores estén en el poder, pero ni siquiera en la letra de lo que están planteando lo hacen, ¿no? Entonces el sindicalismo es ahí donde se queda en el aparato, el sindicalismo que es diferente al gobiernero que está alrededor de la central socialista que preside Rangel, Will Rangel. Nosotros hemos tenido conversaciones con UNT, con todas las centrales, incluso con todas las divergencias que tenemos en la CTV. Nosotros hemos establecido un espacio que no ha crecido lo suficiente, que se llama Unidad de Acción Sindical. ¿Por qué no ha crecido? Porque el trabajador se siente no representado por los dirigentes. Además de eso, es porque la dirección política no tiene voluntad para entender que ningún factor individualmente, por sí solo, va a ser el alfa y el omega del sindicalismo en Venezuela, ¿no? O aquí nos unimos todos alrededor de esa unidad de acción sindical, como lo demostramos con la visita de la OIT en enero de este año, que estuvo aquí en Venezuela, donde obtuvimos unos pasos importantes, una victoria importante, o si no,
El gobierno hace pasar su política, esa que uno ve de los que los dirigentes sindicales viven en Miraflores, detrás de Maduro, para que les diga que va a firmar un contrato que no ha firmado, por cierto, que desde mayo le entregaron el proyecto de contrato y ya van 7 meses y el contrato de los trabajadores del sector público, que agrupa a 2 millones de trabajadores, todavía no se ha firmado. Pero si tú ves el proyecto desde el contrato, 90% es de ideología y de plegarse al modelo del Estado comunal, que es lo que quieren en definitiva imponer para toda la sociedad, y 10% son reivindicaciones económicas y sociales. Me queda apenas 1 minuto y medio, Froilán. Yo recuerdo que anteriormente, cada 1 de mayo, había marchas multitudinarias desde el punto de vista laboral y las figuras políticas lo pensaban mucho antes de aparecerse en esas marchas. Primero tenían que ser invitadas. Segundo, tenían que estar en un momento de aplauso por parte del colectivo para no ser rechazadas en la manifestación. A hoy en día que las marchas son separadas y las marchas son de carácter político y no reivindicativo. O yo estoy con el socialismo del siglo XXI y marcho por acá, o yo estoy en la acera de enfrente y marcho por allá. ¿Se podrá rescatar la idea original de los trabajadores para los trabajadores? Es que tiene que rescatarse. Mira, nosotros no podemos repetir con lo que hace el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, algo bochornoso que lo ve mundialmente el escenario laboral en los diferentes continentes, que las marchas del 1 de mayo oficialistas es donde está el ministro, el primer ministro, los ministros, el presidente y todo lo demás. Y del lado nuestro no podemos convertirla en las marchas de la oposición. El próximo 1 de mayo tiene que ser un 1 de mayo independiente, autónomo, como debe ser el sindicalismo en el Se me acabó el tiempo. ¿En cuánto debería estar el salario mínimo? Simplemente una cifra. ¿En cuánto? Bueno, tiene que tener como referencia la canasta alimentaria y la canasta básica. Es decir, estamos hablando de 14.000 bolívares es la canasta alimentaria y 26.000 la básica. Eso significa que el salario mínimo, el grupo familiar debe tener acceso a un salario, a varios salarios mínimos que lo alcancen. O sea, por lo menos 20.000 bolívares. Exacto. Muchísimas gracias, Froilán Barrio, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta. Ustedes, amigos, hasta un próximo programa.